Bueno, hoy hablaremos sobre las teorías de adquisición lingüística y los factores que influyen en este proceso. Mi compañera Camila González y quien les habla, Paloma Aguilera. Bueno, a modo de índice vamos a empezar con la introducción, conceptos claves, teorías de adquisición lingüística, factores internos y externos que influyen en la adquisición del lenguaje y la conclusión. A modo de introducción, el habla es de suma importancia para las personas, ya que gracias al habla nos podemos comunicar, demostrar sentimientos, dar ideas y pensamientos. El estudio de adquisición a la lingüística debe tener en cuenta que aprender a hablar no es solo articular, ni pronunciar, ni combinar palabras, sino que también significa aprender a usarlas en un determinado contexto, circunstancia física, personal y social. Como conceptos claves tenemos primero, ¿qué es el lenguaje? Y según Saussure, el lenguaje es una capacidad humana universal para expresar pensamiento y sentimiento a través de los signos lingüísticos. Y tiene una parte social, que es la lengua, y un lado individual, que es el habla. Ahora viene la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos conformado en la interacción comunicativa y cuyo fin es la comunicación de ella misma. También está el habla, que es un acto individual por el medio del cual una persona hace uso de su propia lengua para poder comunicarse y así emitir un mensaje. Bueno, la primera teoría es la conductista de Skinner en 1957. Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. Y esta teoría la basa en un experimento realizado en animales donde los condiciona a que toquen una ventanilla y la cual se alimentan. Que les caiga el alimento sería el condicionamiento positivo. Y él en base a esto dice, el lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, respuestas que son verbales e intraverbales de manera secundaria. Lo que trato de explicar es que, por ejemplo, un niño cuando dice pan, no tiene interiorizado el concepto de pan, no sabe el significado de la palabra ni nada, solamente lo dice porque sabe que al decir pan los padres le entregan un alimento. Y por esto eso sería el refuerzo positivo que lo motiva a decir esa palabra. Bueno, y en los aspectos positivos del conductismo, como primero tenemos que el conductismo hizo que los estudios se fijasen en el contexto, en la forma de hablar del niño. Skinner a eso de un principio le llamaba baby talk. Permitió los programas de tratamientos en niños que se trataran los problemas de alteración del lenguaje o fonoaudiológicos. Los estímulos, como segundo tenemos que los estímulos no se realizan aisladamente, sino que se estudia el episodio verbal global, o sea, la conversación. Las críticas hacia la teoría de Skinner, el lenguaje es algo muy complejo y la teoría conductista es algo insuficiente para explicarlo. Como segundo tenemos que la explicación con los animales es bastante generalizada, ya que no se puede comparar el comportamiento de un animal bajo condicionamiento al de una persona. El conductismo no contempla ninguna etapa. El lenguaje es simplemente sumatorio. Bueno, y la segunda teoría sería la teoría innatista de Chomsky. Chomsky toma una posición más mentalista y dice que el lenguaje se genera a partir de estructuras innatas. Por eso su teoría se conoce como gramática generativa. Y esto la divide en dos grandes principios. El principio de autonomía, en que dice que el lenguaje es independiente de otras funciones y procesos del desarrollo. Y segundo, es el principio de innatismo, según el cual el lenguaje es un conjunto de elementos y reglas formales. Es decir, es una gramática que no se puede aprender asociativamente. Y dentro de esto, Chomsky plantea el problema de Platón,
pero bajo los siguientes términos. ¿Cómo es que el niño puede aprender lenguaje con tanta rapidez y sencillez con un input tan pobre? Y bajo esto le cayeron unas críticas a Chomsky, lo que respecta a las críticas del problema de Platón. La primera es que el aprendizaje, o sea, del lenguaje se da durante toda la vida. Y es rápido, pero solo en las primeras etapas, que sería hasta los 6, 7 años, que se puede decir que es rápido, pero el resto no es rápido, el resto de lo que queda de vida. Y también el que decía que la sencillez, bueno, la sencillez es algo muy populista, ya que el lenguaje es sumamente complejo, y la sencillez se utiliza más como a modo de publicidad de escuelas de idiomas que más algo real. Y bueno, y lo que es la teoría del innatista propia tal, Chomsky establece que todos nacemos con un constructo interno, un esquema innato específicamente humano, genéticamente hereditado, que lo llama LDA, dispositivo de adquisición del lenguaje. Una vez que tenemos datos procesados en LDA, hay un output o resultado que es gramatical de la lengua en cuestión, o sea, una respuesta. Las implicaciones de la teoría de Chomsky es que de alguna manera viene a decir que las diferencias ambientales no influyen a la adquisición del lenguaje. Y las críticas a Chomsky es que renuncia a explicar la adquisición del lenguaje en sí y se basa solamente en criticar la teoría de Skinner. Además de que ignora los factores cognitivos y sociales y es un modelo instantáneo que no da cuenta del proceso del desarrollo del lenguaje. No hay etapas, no hay un orden de la adquisición. Bueno, ahora tenemos la teoría de cognitivismo de Jean Piaget, que su posición es más mentalista igual que Chomsky, pero también constructiva. Bueno, y él plantea que el lenguaje está condicionado por el desarrollo de la inteligencia. Y es decir, el humano no posee el lenguaje al nacer, sino que lo va adquiriendo poco a poco cuando va desarrollándose a medida que el individuo crece y se interactúa con el contexto. Bueno, ¿y qué postula Piaget? Postula el habla egocéntrica, que corresponde al tipo de habla que el niño utiliza para poder expresar pensamientos y etapas, más que comunicarse socialmente. Este lenguaje se va produciendo hasta desaparecer, después de los 7 años aproximadamente. Por ejemplo, cuando un niño está jugando con los bloques y dice en voz alta, este bloque va aquí, no está tratando de comunicarse con nosotros, sino que está plasmando su pensamiento en voz alta. Y esto lo divide en 3. La fase de repetición, que se da de los 0 a los 12 meses, donde los niños repiten sílabas y palabras solo como por gusto, por placer. Después sigue el monólogo, donde el niño interactúa consigo mismo. Esto se da de los 12 a los 18 meses y después está el monólogo dual, donde los niños tienen monólogos al mismo tiempo que están juntos en un espacio. Y esto se da de los 18 a los 24 meses. Y también habla sobre el habla social, que es el que se desarrolla después de la egocéntrica. En el caso de los bloques, cuando el niño sí quiere comunicarse con nosotros, ve que lo estamos viendo y nos dice, este bloque va acá. Bueno, las implicaciones de la teoría de Piaget es que le otorga un papel activo al niño. Además, intentó investigar los puntos cognitivos del lenguaje, no solo lo social, y se basó esta teoría en una investigación realizada a sus hijos. Y la infravaloración del lenguaje y de los aspectos social y comunicativos, o sea, porque las teorías anteriores basaban más el lenguaje en lo social, y él vino como, no todo es social. Y las críticas, su énfasis en los factores internos, no incorporan lo social en lo ambiental. Pese a que se salió un poco del esquema de lo social, igual lo social viene siendo parte importante del lenguaje. Y bueno, al basar las conclusiones únicamente en 3 niños, su hijo tiende a generalizar todos los resultados obtenidos. Bueno, la teoría de interacción de Vygotsky habla de la importancia de las demás personas en el lenguaje, y el lenguaje como una actividad cultural gobernada, donde se aprende por interacción con los demás.
las implicaciones de la teoría, el lenguaje como una herramienta para el ser humano de comunicación social. Produce una automotivación en el niño y fortalece el concepto de sí mismo. Enseña de manera de aprender, que el niño aprenda los procedimientos del lenguaje, no que lo haga por imitación, sino que interiorice todo lo que va aprendiendo y lo pueda ocupar. Críticas, no profundiza en los aspectos cognitivos de la adquisición social, otra vez, sino que habla más de lo social que de lo que pasa cognitivamente en el lenguaje. Y es necesario que esté un adulto mayor en contacto permanentemente con el niño para que pueda adquirir el lenguaje. Y eso está probado con que no, porque hay niños que no tienen esa retroalimentación de los padres y aún así hay casos de niños que adquieren el lenguaje de igual forma. En la actualidad, una de las teorías que se plantea actualmente es la de Michel Tomaselo. Él estudió psicología en la Universidad de Duquesne, en Estados Unidos, y se doctoró en Georgia. Él resalta o plantea en realidad que estas categorías sintácticas, tanto sintácticas como semánticas, que los niños expresan en sus primeras manifestaciones lingüísticas, se corresponden con las distintas básicas del conocimiento sensoromotor, descrito anteriormente por Piaget. Ya. Los factores que influyen en la adquisición del lenguaje, están los factores internos y externos. En los factores internos se trata más del ámbito biológico y cognitivo, y los factores externos, como lo dice la palabra, de su ambiente, de su alrededor, en realidad de su entorno, por ejemplo, en su casa, lo que él ve en su casa, o en el colegio, etc. Para empezar, en los factores internos, tenemos la madurez neurológica, que se trata de que el lenguaje tiene su centro principal en el cerebro, especialmente en el área de Broca. Y una alteración en alguna estructura cerebral que se encarga del lenguaje, la persona puede hacer que presente alguna alteración, y esto quiere decir que más adelante la persona, el niño, no pueda adquirir su propio lenguaje. Después tenemos la madurez fisiológica, que se refiere al óptimo funcionamiento del aparato respiratorio fonador, por los cuales interviene en la adquisición del lenguaje. Esto quiere decir que si hay falla en este aparato, no existiría una cadena para que el niño pueda adquirir su propio lenguaje. Después tenemos la madurez perceptiva, que se refiere al sistema sensorial en el que permite la percepción de los estímulos que tiene alrededor el niño. Esto quiere decir que él puede, por ejemplo, todo lo que vemos, todo lo que oímos, lo percibimos. Por eso, por ejemplo, un niño, él mira y observa, percibe y después lo adquiere para él mismo para después imitarlo. Tenemos por el otro lado los factores externos. Primero tenemos la observación, que es el punto de partida para la comunicación, y el lenguaje. Por medio de ella se pueden sacar múltiples posibilidades que pueden ser expresivas para contemplar algún dibujo o muestra para sacar la adquisición. También tenemos la imitación, que es un factor muy importante en la adquisición del lenguaje de los niños, ya que el niño adquiere modelos de los cuales le sirven para procesar y almacenar información y conductas sociales. Por ser el niño imita a sus papás, imita a su hermano, imita en realidad a su entorno, sobre todo cuando son más chiquititos. Entonces todo lo copian y después lo hacen ellos mismos. Después, por último, tenemos la interacción, y ese es donde el niño clasifica, analiza y establece relaciones, en las cuales a él le sirven para formar concretamente su capacidad mental a la interacción y al interés por comunicarse. Ya, y como conclusión, todas estas teorías, pese a ser muy antiguas, estaban lejos de lo que hoy en día se tiene en la actualidad, como mencioné anteriormente. Entonces, nuestro rol como fonoaudiólogos a futuro es el
es importante en este caso, ya que los fonoaudiólogos son las personas que están aptas y que influyen mucho en los niños para que ellos puedan tener una mejor adquisición de su propio lenguaje. Y de verdad me arriesgo a decir que debería existir un fonoaudiólogo en cada escuela de lenguaje y en realidad en todas las escuelas, porque sobre todo desde pequeños les sirve mucho. ¿Y de qué forma se puede lograr todo esto? Dándole una estimulación a temprana edad. Si al niño lo estimulan de pequeño, la familia, en su colegio, en realidad, etcétera, les va a servir mucho a él para más adelante. Eh, em, También educar a su familia, educar a sus padres, a su entorno, para que sepan de qué se trata todo esto y así a poder ayudar al niño y él y después no tenga dificultades más adelante. Y por último, enseñarle juegos, enseñarle la toma de turnos, cómo funciona el lenguaje en sí, para que el niño entienda y comprenda de qué se trata y sea mucho más fácil, porque si el niño no muestra interés, todo se complica, el niño no va a querer, más le va a costar hablar, más le va a costar adquirir palabras y le va a costar todo. Entonces lo ideal es que cambiarle un poco eso para que el niño más adelante sea todo bien. Y a continuación estas referencias bibliográficas. Y eso, buenas tardes, profesora y compañeros. Espero que les haya gustado nuestra disertación y muchas gracias.